Hola arquinautas, bienvenidos a este resumen semanal de noticias sobre arquitectura que hemos dado en llamar Arquinoticias. Mi nombre es Luis y este es mi canal ArcLev. Comencemos. Nanjing Nexus. El estudio Bureau Olschirer del arquitecto alemán Ole Schiren ha ganado el concurso internacional de diseño para el Nanjing Xianbei New Financial Center. Esta torre de 350 metros de altura combina la tradición y la cultura locales con una visión futurista de un rascacielos de uso mixto como símbolo icónico de la nueva identidad urbana de Nanjing. La forma arquitectónica de Nanjing Nexus se aparta de la típica torre rectangular, recortando su eje en un octágono y tallando cada faceta en una bahía cóncava, aprovechando la energía del contexto y abrazando la ciudad circundante. Las 8 bahías se dividen horizontalmente y se desplazan verticalmente para crear compensaciones y formar un horizonte, con grandes ventanas urbanas que se abren para acomodar diversos programas y comunicar la actividad del edificio a la ciudad. La forma octogonal de Nanjing Nexus permite planos de planta altamente eficientes y una programación claramente estructurada. Los espacios de oficina están divididos en zonas en 4 grupos de trabajo rectangulares estandarizados, complementados por 4 bahías de innovación interactivas rotadas en diagonal. Premio Mies van der Rohe 2022. Las arquitectas irlandesas Yvonne Farrell y Shelley McNamara, fundadoras del estudio Grafton Architects, que ya recibieron el premio Pritzker en 2020, son las ganadoras del premio Mies van der Rohe a la mejor obra de arquitectura de los últimos 2 años en Europa, por su proyecto de la Townhouse de la Universidad de Kingston en el sur de Londres, un centro cultural para los alumnos de la universidad que mezcla biblioteca, locales de ensayo y escenarios para artes escénicas. La otra categoría del premio Mies, dirigida a reconocer la arquitectura emergente, ha premiado el conjunto de viviendas La Borda, un edificio de viviendas en Barcelona construido en madera y parcialmente autosuficiente en su consumo de energía, que promueve una forma de vida más comunitaria y menos individual. Esta vez no se premió a los arquitectos, sino a la cooperativa de propietarios y promotores del edificio, la COL, una asociación de 14 profesionales que cada uno desde su especialización aparecen como autores del edificio. Premio Español de Arquitectura Técnica. La arquitecta técnica de la Catedral de Santiago de Compostela, Ana Castro Alonso, ha sido reconocida con el Premio de la Arquitectura Técnica en Ciudades Patrimonio Mundial por su labor en la terminación de la restauración de las cubiertas de la cabecera del templo. Asimismo, ha destacado también su actuación en la gestión de las obras, valorando especialmente el trabajo de renovación de la cubierta pétrea escalonada de la Capilla Mayor, que presentaba filtraciones que dañaban las pinturas murales del presbiterio. El acto de entrega de este galardón tendrá lugar el próximo 14 de mayo de 2022 en la sede de la Real Fundación de Toledo. Bienal de Tallinn. La Bienal de Arquitectura de Tallinn anunció el programa de su 6ª edición, que promueve la circularidad en la arquitectura y llevará el lema comestible o la arquitectura del metabolismo, explorando estrategias arquitectónicas para la producción local y la autosuficiencia mediante la reutilización de los desechos resultantes de los entornos urbanos. La misma tendrá lugar del 7 de septiembre al 31 de octubre de 2022 con 5 eventos principales: una exposición curatorial, un simposio, una exposición del concurso de visión, un programa de instalación y una exposición de escuelas de arquitectura internacionales acompañadas de eventos satélite. El evento arquitectónico reúne contribuciones de The Cooper Union, IAAC Advanced Architecture Group, Terreform One, Office for Political Innovation y AMO-OMA. El programa de instalación exhibirá el proyecto fungible no fungible, concebido y diseñado por Eichert Boll, un nuevo enfoque descentralizado y sistemático hacia el diseño arquitectónico, que permite a la comunidad ser tanto diseñadores como inversores, contribuyendo a una estructura que evoluciona a lo largo del tiempo. Oceanix Busan, ONU Habitat y la firma de tecnología azul Oceanix han presentado el diseño del primer prototipo del mundo para una ciudad flotante sostenible que se construirá en Busan. El objetivo del proyecto es dar un marco escalable de desarrollo para las ciudades costeras que enfrentan escasez de tierra y aumento del nivel del mar. Con una población de 3,4 millones de personas, Busan es la segunda ciudad más grande de la República de Corea y al mismo tiempo una de las ciudades marítimas más importantes, lo que la convierte en un entorno adecuado para desplegar el prototipo de ciudad flotante. Diseñado para adaptarse a las necesidades cambiantes de Busan, el proyecto contará con un total de 6,27 hectáreas de plataformas interconectadas, con el potencial de expandirse y albergar a más de 100.000 personas, compuestas por edificios de poca altura, definidos por líneas suaves y varias terrazas para la vida interior-exterior. Contará con sistemas interconectados que generarán el 100% de la energía requerida
energía mediante paneles fotovoltaicos flotantes y de techo, además de sistemas de agua de circuito cerrado, y un sistema circular de recursos y alimentos tendiente al residuo cero. Para este proyecto, Oceanics cuenta con la colaboración del estudio BIC, SAMU Architects and Engineers, ARUP, el Centro de Ingeniería Oceánica del MIT, la Universidad Marítima y Oceánica de Corea, el artista ambiental Olafur Eliasson, Estudio Other Space, el Centro para el Diseño de Residuos Cero y la Alianza Global de Arrecifes de Coral. Y hasta aquí por hoy, arquinautas. Si quieren profundizar sobre el tema, tienen las fuentes en la descripción junto con el enlace a Patreon por si desean colaborar con la creación de los videos. Muchas gracias por ver el canal y no olviden dejar su like, compartir y suscribirse si el video fue de su agrado, además de dejarme en comentarios qué les pareció. Nos vemos en el próximo video.